Un área importante de la física tiene que ver con el estudio de las colisiones y justamente para esto vamos a introducir el concepto del momento lineal. En física el momento lineal tiene una gran cantidad de aplicaciones, una de las más importantes tiene que ver de hecho con la física de partículas. En los aceleradores lineales de partículas, como el de la figura, lo que hace es que se aceleran grandes cantidades de partículas a muy altas velocidades y se chocan contra blancos. Y justamente entonces, bueno, de esa colección se desprenden residuos y analizando los residuos que se forman, entonces uno puede saber cuáles son los componentes de la materia. Y bueno, entonces justamente para poder hacer ese análisis de qué es lo que salió después de una colisión es necesario la definición del momento lineal. También en cuestiones más cotidianas existe un área de la física que se llama la física forense, y uno de los aspectos que hacen los físicos forenses es analizar, por ejemplo, los accidentes de tránsito, las colisiones o, por ejemplo, los impactos de bala. Entonces, un concepto clave para poder analizar estos eventos es justamente el momento lineal. ¿Y cómo definimos en física esta cantidad? Bueno, básicamente utilizamos la letra P para referirnos al momento lineal y es la masa que tenga el objeto multiplicado por la velocidad del objeto. ¿Ok? Entonces vean que es una cantidad vectorial, es una cantidad que corresponde a la multiplicación de un escalar, que es la masa, entre mayor sea la masa, mayor es el momentum, por un vector, el vector de velocidad, y por lo tanto la dirección que tenga el momento lineal va a ser correspondiente a la dirección que tenga el vector. Otra cantidad que es importante definir es el impulso. ¿Por qué? Porque bueno, entonces el impulso está relacionado con el tiempo en el cual nosotros aplicamos una fuerza. Claramente no es lo mismo lo que yo le puedo ocasionar a un objeto si yo le aplico una fuerza de, no sé, 3 newtons, pero la aplico solo durante un breve instante, no sé, de 0,1 segundos, a que si yo igual aplico esa misma fuerza de 3 newtons, pero la aplico durante más tiempo, no sé, unos 5 minutos. Entonces, claramente la velocidad que va a adquirir ese objeto va a ser diferente en cada uno de estos casos. Y como la velocidad que adquiere el objeto en cada uno de estos casos va a ser diferente, entonces el momentum que adquiere en cada uno de estos casos pues va a ser diferente. Y entonces el impulso va a estar relacionado con el cambio justamente en el momentum lineal. De hecho, el impulso lo vamos a definir como la integral de la fuerza que estamos aplicando, de la fuerza neta que nosotros estamos aplicando, por eso es que aparece como una sumatoria de fuerzas en el tiempo que nosotros la estemos aplicando. O sea, si yo aplico una fuerza de, no sé, 10 newtons desde el tiempo, desde el instante T1 al instante T2, pues entonces el impulso va a ser justamente la integral desde T1 hasta T2 de esa fuerza neta que yo estoy aplicando, en este caso los 10 newtons, en ese tiempo. ¿Ok? Y además lo que es importante es que al final ese impulso es el cambio en el momentum lineal de la partícula. Entonces básicamente ese valor de J, que es el impulso, la integral de la fuerza respecto al tiempo, corresponde a el cambio, al delta P, o sea, a cuánto cambió el momentum de una partícula cuando yo le aplicaba esa fuerza. Observen que como es una integral, entonces en realidad la fuerza puede ser variable, o sea, no precisamente estamos hablando de una fuerza que sea constante en el tiempo, sino que podría tener una fuerza que depende del valor de tiempo. Y bueno, ya hemos hablado de que yo puedo ver una integral básicamente como el área bajo una curva. Entonces, si yo tengo una curva que me representa cómo varía la fuerza que yo estoy aplicando a un objeto respecto al tiempo, entonces el área que queda bajo esa curva corresponde justamente a el impulso que está recibiendo ese objeto. Ahora, por ejemplo, si una pelota rebota en una pared, entonces la fuerza que se ejerce no es constante. Entonces, cuando la pelota empieza a chocar contra la pared, la fuerza es menor, conforme va avanzando un poco y se va deformando, la fuerza entonces empieza a ser mayor, la fuerza elástica, y luego posteriormente cuando empieza a rebotar, entonces más bien ocurre el proceso contrario, la fuerza empieza a disminuir. Sin embargo, entonces yo podría construir un área, que en este caso es el área que aparece ahí verde, donde más o menos lo que tengo es una fuerza media y un intervalo de tiempo t sub 1 y t sub 2. Entonces, si esta área verde tiene la misma área que el área que estábamos sombreando en rosado, entonces básicamente tiene el mismo impulso. Entonces, justamente yo voy a definir esa fuerza media como cuál tiene que ser la fuerza que en promedio yo tengo que aplicar durante ese mismo intervalo de tiempo para que genere el mismo cambio en el impulso.
Ok, entonces vean que de hecho nosotros podemos tener una fuerza que es muy alta, pero que actúa en un instante breve de tiempo y puede generar de hecho el mismo efecto o el mismo cambio en el momentum que una fuerza que es menor, pero que actúa durante un tiempo más prolongado. O sea, al final de cuentas, el cambio en esta cantidad m por v que definimos como momento lineal va a ser igual para los dos casos. Ahora, nosotros ya teníamos una cantidad que de hecho nos relacionaba la masa con la velocidad y era justamente la energía cinética. O sea, habíamos dicho que la energía cinética era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y ahora estamos diciendo que esta nueva cantidad es la masa por la velocidad. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tenemos que definir una nueva cantidad que nos relacione la masa y la velocidad o nos relacione o esté definida a partir de esas dos variables? Bueno, y es porque de hecho la energía cinética más bien se relaciona con el desplazamiento del objeto, porque recuerden que al final de cuentas el cambio en la energía cinética es la fuerza neta multiplicada por el desplazamiento que tenga el objeto. Ese era el teorema del trabajo y la energía. Entonces ven que al final de cuentas es la fuerza por el desplazamiento lo que me da esa cantidad que es la energía cinética. Sin embargo, cuando hablamos de momentum, lo que importa no es el desplazamiento que tenga el objeto, sino el tiempo en el cual nosotros estamos aplicando la fuerza. Entonces vean que de hecho el momentum que gana es más bien la fuerza por el tiempo. ¿Ok? Entonces la fuerza media multiplicada por un instante, por un intervalo de tiempo, ese es el momentum que gana. Entonces, si bien es cierto, ambas cantidades están relacionadas o relacionan la masa y la velocidad con una cantidad física, en un primer caso la energía cinética y en el otro el momentum lineal, ambas tienen naturalezas diferentes. Una está asociada al desplazamiento neto que tenga el objeto y la otra está asociada más bien al tiempo en el cual se aplica la fuerza sobre un objeto. Ok, entonces un ejemplo conceptual. En algún momento hemos hecho un problema similar para un capítulo anterior. Entonces, bueno, dicen justamente que consideremos una carrera, que ya habíamos hablado de ella, entre dos veleros a lo largo de un lago helado y sin fricción, y que uno tiene una masa m y el otro tiene una masa que es 2m. Nos dicen además que el viento ejerce la misma fuerza horizontal F sobre cada uno, ¿verdad? Porque asumimos que la vela tiene la misma forma y la fuerza entonces que actúa sobre ellos es igual. Después dice entonces que los dos botes parten del reposo, o sea, tienen una velocidad inicial, una rapidez inicial de 0, y que cruzan a la meta estando a una distancia s. Entonces la pregunta es, ¿cuál bote llega primero a la meta y con mayor momento lineal? Ok, entonces ya habíamos de hecho visto esta figura en algún momento, aplicamos la misma fuerza F, tenemos un punto de salida y tenemos la meta que está a una distancia S. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál llega primero y cuál llega con mayor momento lineal? Respecto a la pregunta de hecho que hemos resuelto anteriormente, más bien era con la energía cinética y la respuesta había sido que los dos llegaban con la misma energía cinética al final, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aplicaba la misma fuerza y el mismo desplazamiento para ambas. Entonces, cuando nosotros multiplicábamos la fuerza por el desplazamiento de ambos objetos, el de masa 2m y el de masa m, entonces nos daba igual, ¿verdad? Entonces tenían el mismo cambio en la energía cinética porque el trabajo neto sobre ellos era el mismo. Pero ahora más bien la pregunta es qué pasa más bien con el momento. Y aquí sí puede haber cambios, porque recuerden que el momento, el cambio en el momento, más bien es la fuerza aplicada multiplicada por el tiempo en el cual nosotros aplicamos esta fuerza. Y en este caso, también lo habíamos discutido cuando vimos el mismo para el caso de la energía cinética, no llegan los dos veleros al mismo tiempo a la meta. Entonces, el tiempo que tarda el velero, de hecho, de la masa 2m por ser más pesado, es mayor que el tiempo que tarda el velero de masa m por ser más ligero. Entonces, eso ocasiona que al final de cuentas el momentum de ambos sea diferente cuando lleguen a la meta. Entonces, bueno, estas ideas que ya hablamos podemos justamente agregarle la matemática. Entonces, bueno, ¿cómo sería en este caso? Entonces, para tener el cambio en el momentum, ese delta P va a ser igual, entonces, a la fuerza aplicada multiplicado por el tiempo en el cual nosotros aplicamos esa fuerza. Por otro lado, ya lo habíamos resuelto en el programa anterior, el cambio en la energía cinética es básicamente la fuerza por el desplazamiento. Y sabemos que como tienen el mismo desplazamiento y la fuerza es la misma, la energía cinética de ambos es igual. O sea, la energía cinética de cada uno de ellos, como la inicial es 0, va a estar dada por un medio de la masa por la velocidad inicial, o la velocidad, perdón, más bien final, al cuadrado. ¿Ok? Y eso lo vamos a tener tanto para el de masa m como para el de masa 2m.
¿Ok? Por otro lado, sabemos que el cambio en el momentum, como tiene momento inicial cero, pues entonces nada más va a ser el momentum final, o sea, nada más la masa por la rapidez del objeto. ¿Ok? Y eso igual aplica para ambos veleros. Ok, entonces, bueno, ahora vean que a partir más bien de que ambos tienen la misma energía cinética, yo podría averiguar quién tiene mayor velocidad cuando llega a la meta. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces podría saber quién tiene mayor momentum. Entonces, bueno, sabemos que tienen la misma energía cinética, entonces tendríamos que un medio de la masa del velero de masa m por su velocidad, que va a ser vm al cuadrado, va a ser igual a un medio de la masa del velero 2m por la velocidad de ese velero, o la rapidez de ese velero al cuadrado. Okay, entonces, bueno, ven que ahí se va la masa, se va a ir este 2, y nos va a quedar entonces que el velero de masa m va a ir raíz de 2 veces la velocidad del objeto de 2m, ¿ok? Entonces, bueno, recuerden que raíz 2 es más o menos 1,8, entonces significa que el velero de masa m va ligeramente más rápido, bueno, va más bien a una velocidad mayor por un factor de raíz de 2, que de hecho no es tan pequeña la diferencia. Y entonces, bueno, ahora ya si sabemos cuáles son las velocidades finales que van a alcanzar cada uno de los veleros, podemos pensar en el momento, ¿verdad? O sea, qué va a suceder entonces con el momento de cada uno. Entonces, para el caso del velero 2m, tendríamos que va a ser la masa, que es 2m, por la velocidad que hemos llamado v2m. Y en cambio, para el velero de masa m, tendremos una masa m y una velocidad que es vm, que ya sabemos que es raíz de 2 veces v2m. ¿Ok? Y entonces ya ahí podemos comparar, ¿verdad? Entonces, ya de esa ecuación podemos observar que el factor de 2 es mayor que el factor de raíz de 2. Bueno, entonces, básicamente ahí tendríamos que el momentum de 2m es mayor al momentum de m. Un aspecto súper importante del momento lineal es que si no hay fuerzas externas, y esa es una condición bastante importante, si no hay fuerzas externas, entonces el momentum lineal de un sistema se conserva. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos ese caso de dos astronautas en el espacio, ¿verdad? Y sabemos que entonces si el astronauta A ejerce una fuerza sobre el astronauta B, entonces eso implica que el astronauta B ejerce una fuerza sobre el astronauta A, que tienen la misma dirección, perdón, que tienen más bien direcciones opuestas, pero la misma magnitud. Ok, entonces bien que por un lado nosotros tenemos el hecho de que la fuerza multiplicada por el tiempo en el cual actúa esa fuerza es justamente el cambio en el momentum, delta P. Entonces más bien nosotros podríamos tener que delta P sobre delta T, o sea, el cambio en momentum dividido entre el cambio en el tiempo, entre el intervalo de tiempo, es justamente la fuerza, ¿sí? O sea, si eso lo escribimos en términos diferenciales, tomamos el límite cuando delta t tiende a cero, lo que vamos a tener es que la fuerza es la derivada del momentum del objeto respecto al tiempo, ¿ok? Entonces, ahora, en el caso de los dos astronautas, tenemos que B ejercía una fuerza sobre A y A ejercía una fuerza sobre B. Entonces, si nosotros sumamos esas dos fuerzas, pues nos tiene que dar cero porque son un par acción-reacción y no estamos considerando que hayan fuerzas externas al sistema. ¿Ok? Entonces, en ese caso, vea que la fuerza que ejerce B sobre A la podemos escribir como la derivada del momento que tiene A respecto al tiempo, y la fuerza que ejerce A sobre B más bien la podemos escribir entonces como la derivada del momento que tiene B respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, ahora eso lo podríamos agrupar y hacer una sola derivada. Bueno, entonces sería la derivada de la suma del momentum de A más el momentum de B respecto al tiempo, y eso igual a cero. Entonces, vea que lo que nos está diciendo esta ecuación es muy interesante, porque lo que nos está diciendo es que el cambio de la suma del momentum de A y B es igual a cero. O sea, si no hay fuerzas externas, esa cantidad P sub A más P sub B, o sea, la suma de los momentos, no cambia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos está diciendo justamente es que se conserva.
Entonces, si no hay fuerzas externas, la suma de momentos internos de un sistema permanece constante. Y es básicamente lo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, si la suma vectorial de las fuerzas externas sobre un sistema es igual a cero, el momentum lineal del sistema es constante. O sea, básicamente ese valor que estamos llamando P mayúscula, que es la suma de todos los momentos, ¿verdad? P sub A más P sub B, y si hubieran más partículas, P sub C, y ahí siguiendo con todas las partículas que hay en el sistema, que básicamente es la suma de las masas por su respectivo vector de velocidad, esa cantidad es constante. Entonces, de hecho, si nosotros no consideramos que hay fuerzas externas, por ejemplo, una colisión, entonces podríamos utilizar la conservación del momentum para averiguar las velocidades que tienen los objetos después de una colisión, porque ya sabemos que esa cantidad se mantiene constante. Un aspecto con el cual hay que tener muchísimo cuidado es que el momentum es un vector. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de la figura de arriba que nos dicen que el momentum de A tiene una magnitud de 18 kilogramos metros sobre segundo y el momentum del objeto B tiene una magnitud de 24 kilogramos metros sobre segundo. ¿Ok? Si nosotros entonces pensamos en el momentum total del sistema de A y B, no podemos decir que es 42 kilogramos metros sobre segundo, que eso sería nada más sumar las magnitudes. Esto sería incorrecto. Lo correcto entonces es tomar en cuenta la dirección, ¿sí? El vector P, entonces, que es la suma de los momentums, el vector P mayúscula, va a ser la suma vectorial de P sub A más P sub B. Y ese es un factor clave. Tenemos que tomar en cuenta la dirección. Ok, entonces más bien si yo me quiero referir a cuánto es el momentum total del sistema, entonces tendría que hacer la magnitud de ese vector total. Ok, que básicamente entonces sería calcular la magnitud de ese vector P, que es la suma de P sub A más P sub B, ¿verdad? Entonces tendría que hacer la suma vectorial y luego la raíz cuadrada de cada uno de esos términos al cuadrado, básicamente nos va a dar entonces cuánto es el vector P total o la magnitud del vector P total, que en este caso son 30 kilogramos metros sobre segundo y con un ángulo que es de 37 grados. Entonces, no olvidar que el momentum es un vector y cuando nosotros hablamos entonces de momentum total, nos referimos tanto a su magnitud como a su dirección. Ok, entonces un ejemplo. Entonces nos dicen que un tirador sostiene holgadamente un rifle que tiene una masa de 3 kilogramos, de manera que puede retroceder libremente al hacer un disparo. Entonces, eso que nos digan que puede retroceder libremente a la hora de hacer un disparo, lo que nos está quitando son las fuerzas externas, ¿sí? Entonces no hay nada que lo vaya a frenar, sino que el rifle puede irse hacia atrás, ¿ok? Entonces nos dice que dispara una bala de 5 gramos con una velocidad horizontal relativa al suelo de 300 metros por segundo. Entonces lo que nos preguntan es qué velocidad de retroceso tiene el rifle, qué momento lineal y energías finales tienen la bala y el rifle. Ok, entonces veamos, observen que al inicio todo está quieto, ¿verdad? Entonces ni la bala se mueve ni el rifle se mueve, entonces tenemos un momentum inicial que es igual a 0. ¿Verdad? Son 0 kilogramos metros sobre segundo. ¿Ok? El momentum inicial es 0. Luego, una vez que se dispara, en este caso solo estamos trabajando en el eje X, entonces tendríamos un momento que es igual a la masa de la bala por la velocidad que lleva la bala, más la masa del rifle por la velocidad que lleve el rifle, y todo esto en la dirección de Y, ¿ok? Y no hay ningún otro vector en la dirección de J. Entonces, si nosotros igualamos esos dos vectores, el vector de momentum inicial y el vector de momentum final, entonces lo que vamos a tener es que 0 es igual a la masa de la bala por la velocidad de la bala más la masa del rifle por la velocidad del rifle, ¿ok? Y lo que nos preguntan es que averigüemos la velocidad del rifle, la velocidad de retroceso del rifle. Entonces, de esa ecuación podemos despejar cuánto vale la velocidad del rifle, y eso sería menos la masa de la bala por la velocidad de la bala sobre la masa del rifle, y eso nos da justamente la velocidad del rifle. Nos da una velocidad negativa porque es esperable que cuando la bala es lanzada hacia el frente, el rifle salga impulsado hacia atrás, justamente por este par acción-reacción, que si el rifle le está ejerciendo una fuerza hacia la bala, hacia adelante, entonces la bala ejerce una fuerza para el rifle que es hacia atrás, ¿ok? Y bueno, entonces ahí ya podemos evaluarlo. Entonces, en este caso, esa velocidad serían, nos dicen que la bala son
5 gramos, o sea, eso sería 0,005 kilogramos, y que el rifle pesa 3 kilogramos, y eso multiplicado por la velocidad de la bala, que nos dice que son 300 metros por segundo, y nos da entonces una velocidad de menos 0,5 metros sobre segundo. Entonces, claramente la velocidad a la cual sale el rifle es menor porque su masa es mayor, ¿verdad? Entonces, aunque tengamos una fuerza de misma magnitud, pero direcciones opuestas, como la masa es diferente, entonces la velocidad que adquiere también va a ser diferente. Y luego nos preguntan, bueno, ¿qué sucede con la energía cinética? ¿Verdad? O sea, ¿qué pasa con la energía cinética de los objetos y qué pasa con el momento lineal? Entonces, bueno, claramente al inicio el momento lineal es cero porque no hay velocidad, y al final entonces básicamente es la masa por la velocidad. O sea, básicamente sería, en el caso, por ejemplo, el momento en que lleva la bala, sería nada más los 0,05 kilogramos multiplicados por la velocidad que lleva la bala, que son 300 metros sobre segundo, y eso nos da entonces 1,5 kilogramos metros sobre segundo, y como el momentum se conserva, entonces yo sé que el momentum que tiene la bala tiene que ser igual al momentum que tiene el rifle, nada más que con sentido negativo, ¿verdad? Porque vean que la suma de ellos dos tiene que ser cero, entonces ya yo sé que en términos de magnitud, ese 1,5 también corresponde al momentum que tiene el rifle, y que la dirección es sencillamente la opuesta, ¿verdad? Entonces, si pensamos en el momentum del rifle, es menos 1,5 kilogramos metros sobre segundo, que eso también lo podía calcular sencillamente agarrando la velocidad del rifle, que son 0,5 metros sobre segundo, y multiplicándolo por la masa del rifle, que son 3 kilogramos, ¿ok? Y así tendríamos entonces cuánto es el momentum final de la bala y el momentum final del rifle. ¿Qué pasa respecto a la energía cinética? Entonces, veamos, en el caso de la bala, bueno, tiene una energía cinética de 0 y al final va a ser un medio de la masa de la bala, 0,05 kilogramos, multiplicado por la rapidez de la bala, que son 300 metros sobre segundo y elevados al cuadrado. Entonces, eso nos da una energía cinética de la bala que es de 2,25 joules, ¿ok? Respecto más bien al rifle, entonces en ese caso tendría que utilizar la masa del rifle y la velocidad del rifle, o sea, un medio de 3 kilogramos y multiplicado por los 0,5 metros sobre segundo, y todo eso lo elevamos al cuadrado. Entonces, en ese caso nos da una energía cinética de 0,375 joules. Entonces, un aspecto importante a notar acá es que las energías cinéticas no son iguales, ¿verdad? Pese a que tienen la misma momentum, no tienen la misma energía cinética final.